Bueno, disculparme las ausencias, estaba de medio de vacaciones, descansando un poco. Yo os voy a hacer un vídeo rápido porque ya me ha pisado el vídeo Juan Soto Ibars y Cambronero, pero me parece muy bien porque me ahorra mucha faena. Os pongo su vídeo al final, una entrevista que ha hecho Juan a Pablo Cambronero, y simplemente la voy a perfilar y la voy a centrar un poquito más en lo que son las cifras y las posibles causas, ¿no? Aquí tenéis el primer post de X y os leo, ¿no? Hablo para explicaros en qué se gasta nuestro dinero el gobierno sanchista, porque aquí no hay necesidades. Vivimos todos en la abundancia gracias a él. Esto es evidentemente ironía. Agradecer a Pablo Cambronero sus desvelos por dar a conocer estos datos y a la IA Cloud por ayudarme a resumir y ampliar todo el conjunto de datos clave. ¿A qué me estoy refiriendo? A la estafa de la solidaridad. En este caso, la solidaridad internacional, donde miles de millones de euros de todos nosotros van cada año a distintos países extranjeros sin ningún criterio finalista, es decir, no sabemos si realmente se van a gastar el dinero en lo que indican, y además con un tufo a corrupción que apesta. Pablo Cambronero es un exdiputado de Ciudadanos que lleva tiempo luchando contra la corrupción, dando a conocer mucha información que él se ha molestado en buscar, y Juan Soto Ibars ya le ha hecho varias entrevistas, pero lo que a lo mejor no han ido es a los datos, ¿no? Yo he preguntado a Claude a partir de informaciones que me llegaban por distintas fuentes, como por ejemplo de Objective, donde indica: el gobierno concede un crédito de 25 millones de euros para una depuradora en Túnez. Además, permite gastar la reducción de 19 millones de euros en restauración solo en sus sedes de Madrid. Bueno, nos vamos a entrar en lo de la depuradora de Túnez. Lo primero que he hecho ha sido investigar si realmente al menos una parte de todas estas subvenciones o préstamos, a veces son subvenciones, a veces préstamos, como bien indica Pablo Cambronero, van al destino que indican. ¿Y cuál es la historia? Que es un poco difícil de localizar, porque la transparencia no es precisamente una de las cualidades de este gobierno, pero se puede buscar. Entonces, he buscado esto y me ha salido lo siguiente. El Consejo de Ministros aprobó el 28 de... Esto Claude me lo ha dicho, aprobó el 28 de julio de 2026 la concesión de un crédito de 25 millones de euros a la Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez para financiar el proyecto de rehabilitación de la estación de depuración de aguas residuales Choutrana 1. Se trata de la mayor estación depuradora del país y busca rehabilitar y modernizar las instalaciones para beneficiar de forma directa a 900.000 personas de la capital tunecina. Bueno, en este caso sí que parece que es cierto que se va a enviar todo ese dinero, a 25 millones de euros a Túnez para hacer una depuradora. Y en principio dices, bueno, pues está muy bien. El problema es que en España hay necesidades y se envía todo este dinero a países, no es el caso de Túnez, pero sí el de Marruecos, que luego nos meten la puñalada en cuanto nos damos la vuelta, ¿no? Aquí, este proyecto, os lo leo porque así veréis un poco cómo funciona, ¿no? El proyecto se desarrolla bajo el acuerdo marco de cofinanciación del GEFIC, Joint European Finances for International Cooperation, o sea, un equipo o un acuerdo, una alianza entre financieros europeos para la cooperación internacional, la gran estafa de la cooperación internacional, junto al Banco de Desarrollo Alemán y la agencia francesa FED. El coste total del proyecto asciende a 118 millones de euros, de los que España aporta como máximo el 21. Esos 25 millones a través de la ECID, mediante un crédito FEDES. La ECID es la Agencia Española para Cooperación y el Desarrollo, y el crédito FEDES es el típico crédito que utilizan para estos casos. Condiciones del crédito: tiene un crédito fijo del 2,5% anual o plazo amortizado, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es la historia? Que Marruecos tiene que devolver un crédito, ¿no? En principio, pero Túnez tiene que devolver, pero ¿quién se preocupa de que ese crédito sea devuelto? Ahí está la pregunta. O de que realmente se gaste en la depuradora. Como es una alianza internacional, en este caso, tanto Alemania como Francia, a través de los distintos cooperadores necesarios, pues evidentemente lo investigarán. Y seguramente se sabrá, ¿no?, si se ha gastado el dinero en la depuradora, pero esto no siempre es así. Mejor dicho, casi nunca es así. La historia es que Pablo Cambronero y Juan lo que no buscaron, o lo que a lo mejor no se concentraron en eso, porque buscaban casos, digamos,
curiosos o sorprendentes o escandalosos para que la gente viera un poco de la gravedad del asunto, ¿no? Pero yo me he molestado en buscar la información y aquí indica, por ejemplo, que en 2025 España superó los 4.550 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior y la cifra más alta registrada en los últimos 15 años. O sea que se gastaron casi 5.000 millones en ayuda al desarrollo. Y está en el puesto 11 de los mayores donantes internacionales. O sea, como aquí atamos perros con longanizas, como decía mi abuela, pues tenemos un montón de dinero para gastar en el extranjero, ¿no? Y lo más curioso es que en ese mismo contexto, en esas mismas fechas, la ayuda internacional descendió un 26% en 2025. O sea, mientras en el resto del mundo, como media, desciende 1 de cada 4 millones que se gastan en cooperación, en España 1 de cada 8, o mejor dicho, el 13% aumenta. ¿Sabes? Para que veáis un poco qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el Ministerio de Hacienda es quien más canaliza, más aporta presupuesto a la Unión Europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea de Cooperación, aumentó en 184 millones su ayuda al desarrollo, superando los 1.022 millones. Bueno, total, aquí van indicando quién aporta y quién, por ejemplo, también están las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas. En un nivel menor, pero es dinero también. La ECID, que es la Agencia Española para la Cooperación Internacional, aumenta su presupuesto en 610 millones de euros en 2025, con lo cual, por ejemplo, los créditos como el de Túnez los tramita esta agencia, ¿no? Que comentamos, tramita becas y subvenciones. Los receptores tradicionales son América Latina y especialmente los países andinos de Centroamérica y el norte de África y el Sahel, o sea, Marruecos, Túnez, Mauritania y Senegal, además de programas específicos para la población saharaui refugiada en Tinduf. O sea, donde más aporta dinero España es en América, Centroamérica y Sudamérica, y básicamente los países andinos, y en el norte de África. Como bien sabéis, en el norte de África ahora hay problemas gordos. De hecho, nos han hecho una pseudo invasión. Y bueno, y yo lo que me pregunto es si Marruecos nos está haciendo la puñeta, ¿por qué tenemos que seguir ayudándole? O mejor dicho, apoyándole tanto que estamos arruinando la agricultura, la ganadería y la propia exportación española. Con ayuda, evidentemente, gracias a las nefastas políticas de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque sí. O es que nos estamos suicidando. O permitiendo que nos suiciden, ¿no? Bueno, luego habla de más datos, pero aquí no me voy a entretener mucho, lo podéis leer porque os voy a poner el hilo y no quiero que sea muy largo este vídeo, pero sí que os quiero enseñar esto, lo del Metro del Cairo. Moncloa aprueba 228 millones de euros para sufragar el Metro del Cairo y Calviño presume destina 365 millones a las carreteras y trenes de Marruecos, o sea, destinan 365 millones a las carreteras y trenes de Marruecos y las carreteras y trenes de España que les den por saco, ¿no? Que están en un estado lamentable. Lo de los trenes no hace falta que lo explique, ya he hecho otros vídeos del tema de los trenes y de los graves accidentes, retrasos y de todo que ha pasado con la Renfe, pero el estado de las carreteras a veces no se habla, que yo sepa solo habla el murciano encabronado y es bastante lamentable también en muchos tramos, ¿no? Luego hay otra noticia que dice que la cooperación española destina 100 millones para reforzar la ayuda al desarrollo con Bolivia hasta 2025. Bueno, aquí dice ayuda al desarrollo con Bolivia. Vale, me parece muy bien. Bolivia es un país que tiene que avanzar mucho, que está bastante atrasado económica y socialmente y que es de la hispanosfera, pero 100 millones de ayuda al desarrollo a Bolivia, ¿dónde van a parar? ¿Se gastan realmente en eso? ¿O se lo embuchaca a alguien? Se lo embuchaca y se lo mete en el bolsillo a alguien, ¿no? Otra noticia, el gobierno de Sánchez lleva aprobados más de 1.700 millones en créditos ferroviarios. Bueno, esto es lo mismo que lo de Calviño. Un montón de créditos para Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Por cierto, Egipto es bastante curioso porque hay bastante ayuda para Egipto. Y a nivel político nuestra relación con Egipto, que yo sepa, es inexistente o desconocida, ¿no? Aquí hay otra noticia, que esta ya es más sospechosa, porque destinar 500.000 de euros a Marruecos para salud sexual y reproductiva de los migrantes, no sé si se refiere a las violaciones que están cometiendo los
los inmigrantes marroquíes que están llegando a España. No se refiere a esto, o a qué se está refiriendo, ¿no? Y luego hay aquí una organización que se llama Asociación Marroquí de Planificación Familiar, AMPF, Planificación Familiar y Salud Sexual. Bueno, pues de esto evidentemente necesita mucho Marruecos, mucho educación sexual, pero darle dinero a un país que nos manda lo peorcito de su casa, los presos que suelta el rey en el día del trono, ¿no? Como hace siempre para mandarlos a España, pues precisamente el tema sexual lo llevan un poco mal esta gente, ¿no? Es todo alucinante. Aquí tenemos una noticia de Pablo Cambronero donde indica que el martes, bueno, no sé qué fecha era, hace unas semanas, el UNE decidió el destino de 240.000 millones de euros. Techo de gasto de 2027 cuando no hay presupuestos, ni manera de controlar dónde se envía el dinero. Una opacidad total y evidentemente donde hay opacidad hay corrupción. Pero casi nadie investiga esto, ¿no? Luego, esto es importante, que las contribuciones internacionales son de 72 millones y pico de euros y que el Consejo de Ministros, el 12 de agosto, aprobó 25 contribuciones voluntarias plurianuales de España a organizaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se enviaron 4 millones a la UNICEF, casi 7 millones al Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi 4 millones a la FAO, más de 8 millones a la ONU, y 4 millones al Programa Mundial de Alimentos también de la ONU, y a la OMS y a la UNRWA, que es una organización de ayuda a los palestinos, se enviaron 6 millones cada una. Si os fijáis, todo el dinero se envió a la ONU. ¿Por qué se ayuda tanto a la ONU? ¿No era la ONU la que nos tenía que ayudar a los demás? No sé, es curioso, ¿no? Sobre todo cuando hay candidaturas a presidir distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud conectada directamente con la ONU o la Organización Internacional del Trabajo con candidatas que son actualmente ministras, ¿no? Del gobierno de Sánchez. Esto también lo ha dicho Cambronero y es muy sospechoso. Digamos que cuando queremos enchufar a alguien allí, pues tenemos que pagar primero. Esa es la cuestión de la ayuda humanitaria, ¿no? Con respecto a la ONU. Y también, evidentemente, porque somos los primeros en cumplir las órdenes, porque no son objetivos de desarrollo, son órdenes de la Agenda 2030, ¿no? Ahí veis la conexión, ¿no? Luego, aquí indica que el gobierno de Sánchez autorizó más de 300 millones para ONGs y organismos internacionales en solo 2 meses. O sea, viva la Pepa. Aquí lo veis con la sonrisilla, esta tan maja que tiene. Y ya para finalizar, pues tenéis la entrevista que os comento. Y aquí otra noticia que dice que el Ministerio de Exteriores concede casi 2 millones de euros a una coordinadora de ONGs que no la conoce ni su madre, ni su padre. Una organización que recibe 2 subvenciones en julio y agosto para gastos de promoción y funcionamiento, es decir, para gastos internos, no para gastos en ayuda, en solidaridad, ¿no? Bueno, esto es una noticia que no tiene que ver, pero la investigaré, que están indicando que están bajando las pensiones. A mí me han bajado el sueldo, a todos los de correos. Esto lo explicaré en breve porque es tremendo, los tengo denunciados. Y bueno, el resto de mis compañeros de los sindicatos no hacen absolutamente nada y yo los denuncié el otro día en inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque desde hace 6 meses pues han decidido pagarme un 10% menos de mi sueldo así, por la cara. Os lo detallaré porque no es el caso de este vídeo, pero antes de finalizar el vídeo os quería comentar otro dato que creo que está aquí. Ahora no lo encuentro, a ver, lo tengo que encontrar. Esto ya lo he explicado, lo de las contribuciones a la ONU. Tiene que estar más arriba, aquí. Esto es interesante. Y con esto acabo, ¿eh? Es un cálculo que le he pedido a Cloud, en mis conversaciones con Cloud, que siempre son muy productivas, donde indica que hasta entre el año 2011 y 2017, pongo en perspectiva, esta era la época en que gobernaba Rajoy del PP, la Moncloa informó que desde la creación del Fondo Internacional, bueno, del rollo se aprobaron operaciones por 1.563 millones de euros, ¿vale? Entonces, hemos tenido como la transparencia es absolutamente inexistente,
le pedía a Claude que hiciera un cálculo de la diferencia entre lo que se había gastado el gobierno del sanchismo en las dos legislaturas y ese año que dejaron recolgando hasta que se hicieron las primeras elecciones en 2019, el año de la moción de censura, que aprovechó muy bien Sánchez para llevar, pues ya lleva 7 años, y ese añito 8 años, y quiere aguantar hasta el 2027. Se aguanta es gracias a Feijóo y a gente que no mueve el culo, claro, pero bueno, en todo caso, eso tampoco es el motivo de este vídeo. Se hace la resta de del total, que eran 3.825 millones, y restándole estos 1.563 millones que reconoció el gobierno de Rajoy, tenemos que el sanchismo ha gastado 2.262 millones en un periodo semejante, es decir, unos 7 años, de unos 6 años, mejor dicho. Con lo cual, el aumento, pues ya lo veis, es de un 30 y pico por ciento. Tranquilamente, de un 35%, algo así calculo. 35-40% más. En cosas que no sabemos qué son, o que a veces coinciden con la realidad y otras no, porque nadie lo investiga, ¿no? ¿A qué objetivos va el dinero? O mejor dicho, si los objetivos que ellos indican cuando hacen esas aportaciones, esos regalitos en forma de subvenciones o de préstamos, si realmente van a parar a lo que han dicho que van a parar o van a parar a otra cosa, ¿no? Esta información es importante, porque entonces, si calculamos que ese 30 y pico por ciento de más hasta 2024 ya era importante, resulta que en 2025 hay que sumar 754 millones de euros más y 867 millones de euros más. Lo veis ahí, ¿no? Entonces la suma, si le sumas 2.262 a 800, son unos 3.200 millones de euros en 8 años, cuando en la etapa de Rajoy se habían gastado 1.500, 1.600. Esto implica que se ha gastado el doble en cooperación internacional. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿a qué viene este vídeo si ya ha hecho la entrevista Juan al señor Cambronero? Desde aquí felicito a los dos por su trabajo, ¿no? Evidentemente. A que ha faltado que dijeran estos datos. Y ha faltado también que concretaran un poquito más, porque de todos estos datos que os he indicado, que no son todos, son solo una parte, buena parte de esos objetivos o de esas propuestas no se sabe si se van a cumplir o se van a gastar en lo que han dicho o se van a gastar en otra cosa. ¿Y por qué? Porque la falta de transparencia es absoluta, la opacidad es absoluta, además tienes que tener en cuenta que es un gobierno que no presenta presupuestos y por lo tanto, como no presenta presupuestos cada año, no tiene que hacer constancia de lo que ha gastado y lo que no ha gastado en el año siguiente y en el siguiente año que tiene la obligación de presentar presupuestos, y eso facilita muchísimo tanto eso como su capacidad de ejercer los decretos leyes en lugar de conseguir mayorías en el Parlamento para aprobar leyes o para decidir el destino de nuestros dineros, pues facilita muchísimo la corrupción. El tema de la solidaridad internacional también, claro. Por eso había pensado que este vídeo era necesario hacerlo y con eso finalizo el vídeo. Espero que os haya gustado.